Muy bien, vamos a empezar entonces con el tema de soluciones, ¿ya? Bien, cuando nosotros hablamos de una disolución o una solución, nos estamos refiriendo básicamente a una mezcla, ¿ok? En este caso, una mezcla del tipo homogénea. Y esta mezcla del tipo homogénea, que viene a ser mi disolución, va a estar formada por dos componentes, el soluto y el solvente. El soluto viene a ser, como me indica aquí, el componente minoritario de una disolución. Por ejemplo, cuando nosotros queremos preparar una salmuera, ¿no? Una mezcla de agua con sal. En este caso vamos a agregar sal, que vendría a ser el soluto. Vamos a agregar, supongamos, una cucharada de sal, viene a ser mi soluto. Y esta sal la vamos a disolver en una sustancia que vendría a ser el agua. Y el agua es el que vamos a colocar en mayor cantidad. Y al agua es a lo que nosotros llamamos disolvente o solvente, bien, que es el componente mayoritario de una disolución. Lo mismo, por ejemplo, cuando nosotros preparamos una limonada, bien, agregamos el jugo de 3 limones. Entonces, el jugo de los 3 limones, ese jugo de limón, viene a ser mi soluto. Si yo le agrego azúcar, el azúcar también vendría a ser mi soluto. Y mi disolvente vendría a ser el agua, ¿ok? Entonces, en una solución, ¿puede haber más de un soluto? Sí, puede haber más de un soluto. Y ambos solutos siempre van a estar en menor cantidad respecto del disolvente, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa en una solución? En una solución simplemente hay una mezcla, pero no hay reacción química entre los solutos y el solvente, ¿ok? Eso es algo muy importante que ustedes deben recordar. En una solución o disolución no hay reacción química entre el soluto y el solvente. Lo único que va a pasar es que el soluto, ¿sí?, se va a hidratar, es decir, que las moléculas de agua lo van a rodear a las moléculas o a los compuestos de los cuales está formado el soluto. Muy bien, continuamos. Cuando nosotros queremos medir las concentraciones de las soluciones, vamos a utilizar dos tipos de unidades para determinar la concentración. Por un lado tenemos las unidades físicas de concentración y por otro lado las unidades químicas de concentración. En las unidades físicas de concentración vamos a encontrar el porcentaje en masa, ¿ok? O también lo vamos a encontrar de esta forma, porcentaje masa, ¿ya? Lo representamos así como porcentaje en masa con una M minúscula, porcentaje masa. También el porcentaje volumen, que se representa porcentaje y la V minúscula. O porcentaje volumen. ¿Bien? La otra unidad física de concentración es el porcentaje masa, que se representa igualmente porcentaje masa-volumen. La unidad física de concentración es porcentaje masa-volumen, que se representa con porcentaje masa-volumen, M sobre B. Y las partes por millón, ¿ok? Muy bien, unidades químicas de concentración. Tenemos la molaridad, ¿ok? Que se representa con la M minúscula. Molaridad, M mayúscula. La normalidad, N mayúscula. Y la fracción molar, ¿ya? Muy bien, entonces estas son todas las unidades físicas de concentración. El día de hoy vamos a hablar sobre las unidades físicas, ¿bien? Solo sobre las unidades físicas. Entonces veamos. La primera unidad de concentración física, que vendría a ser el porcentaje en masa, que lo ya vimos que se representa con el símbolo porcentaje M sobre M, o también simplemente porcentaje masa, ¿ya? También puede representarse así. Entonces, ¿qué cosa es el porcentaje en masa? El porcentaje en masa viene a ser la masa del soluto por cada 100 unidades de masa de la disolución, ¿ok? Es decir, es el número de gramos del soluto por 100 gramos de disolución. Bien, aquí en esta imagen, por ejemplo, vamos a ver que nosotros vamos a echar 8 gramos de cloruro de potasio en
50 gramos de agua, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, como vemos, el soluto, las unidades del soluto en este caso, son unidades de masa. Y las unidades del disolvente también son unidades de masa. Por eso que se llame porcentaje masa-masa. Masa del soluto sobre la masa de la disolución por 100 para que sea porcentaje. Entonces, de esta manera nosotros podemos determinar el porcentaje en masa. ¿Ya? Recordemos entonces, el porcentaje en masa es igual a la masa del soluto en gramos sobre la masa de la disolución en gramos por 100. Masa de la disolución. ¿Y cómo calculamos la masa de la disolución? Lo calculamos sumando la masa del soluto más la masa del solvente. ¿Ok? Masa de la disolución viene a ser la masa del soluto más la masa del solvente. Ejemplo, me dice, ¿cuál es la concentración en porcentaje peso-peso? Fíjense aquí. Entonces, cuando nos hablan del porcentaje en masa, nosotros también lo vamos a encontrar en algunos ejercicios expresado como porcentaje peso-peso, ¿ya? Entonces, esa también es otra forma de poder identificar al porcentaje de masa. Entonces, en el ejercicio me dicen, ¿cuál es la concentración en porcentaje peso-peso de una disolución preparada agregando 30 gramos de soluto en 180 gramos de agua? Entonces, vamos a calcular este ejercicio. Es muy simple. Lo primero que tenemos que hacer es escribir nuestra fórmula. Porcentaje peso-peso o masa-masa. ¿Cuál es la fórmula? La masa del soluto sobre la masa de la disolución o solución, todo multiplicado por 100. Entonces vamos a reemplazar. ¿Cuál es la masa del soluto? Sería 30 gramos, me dice, del soluto. 180 gramos de agua viene a ser la masa del solvente. Ojo acá, esto viene a ser la masa del solvente. No viene a ser la masa de la solución, ¿eh? Solvente o disolvente. Bien, entonces, el porcentaje peso-peso será igual la masa del soluto, 30 gramos, sobre la masa de la disolución. En este caso, la masa de la disolución sería igual a ¿qué? Ahí vamos por acá a sacar. La masa de la disolución sería igual a la masa del soluto, 30 gramos, más la masa del solvente, 180 gramos. Sería igual a 210 gramos. Bien, entonces aquí será 30 gramos sobre 210 gramos. Todo multiplicado por 100. ¿Ok? Las unidades de gramos se eliminan y me va a quedar en unidades de porcentaje. Entonces tendríamos 30 por 100 entre 210, ¿sí? El porcentaje será 14,29%. ¿Ya? Como vimos, ya tenemos nuestro porcentaje de masa para este ejercicio, ¿ok? 14,29%. Solo debemos reemplazar nuestros datos, identificar quién es la masa del soluto y cuál es la masa de la disolución. ¿Bien? Entonces, ¿qué significa 14,29%? Significa, acá lo voy a escribir, significa que hay 14,29 gramos del soluto, ¿sí? Por cada 100 gramos de solución. ¿Ok? A eso se refiere. 14,29 gramos de soluto por cada 100 gramos de solución. Vamos a ver otra unidad de concentración física, que vendría a ser en este caso el porcentaje volumen. Porcentaje volumen, o también lo representamos simplemente con el porcentaje y la V, porcentaje volumen. ¿Ya? En este caso, el soluto, las unidades del soluto están en mililitros y el volumen de la disolución también en mililitros. Bien, porque son unidades de volumen. En el caso anterior eran
unidades de masa. Por eso es que el soluto estaba en gramos y la solución también estaba expresada en gramos. En este caso, hablamos de porcentaje volumen. Por eso es que tendría que estar en mililitros. Bien. En este caso, el porcentaje en volumen lo que va a representar es el volumen del soluto sobre el volumen de la disolución. Es decir, cuántos mililitros de soluto hay por cada 100 mililitros de la solución. ¿Ok? Volumen del soluto sobre el volumen de la disolución por 100. Veamos un ejercicio. En este caso me dice, ¿cuál es la concentración en porcentaje volumen de una disolución? ¿Ok? 180 mililitros de solución preparada. 180 mililitros de solución preparada, agregando 30 mililitros de soluto ácido nítrico. Bien, entonces, saco mis datos primeramente. Necesito saber cuál es el volumen del soluto, ¿ok? Y cuál es el volumen de la solución. ¿Qué me dice aquí? 180 mililitros de solución. Entonces, el volumen de la solución es 180 mililitros. El volumen del soluto, 30 mililitros. ¿Ya está? Aplicamos ahora sí nuestra fórmula. El porcentaje en volumen será igual al volumen del soluto sobre el volumen de la solución por 100. Entonces, el porcentaje en volumen será igual a 30 mililitros sobre 180 mililitros, todo multiplicado por 100. ¿Ok? El porcentaje en volumen será igual a 16,7 por 100. Entonces ya tenemos nuestro porcentaje en volumen. ¿Y qué significa 16,7%? Significa que hay 17 mililitros del soluto por cada 100 mililitros de solución. ¿Sí? Si, por ejemplo, a mí me dicen, yo leo en una etiqueta que me dice 8% volumen. ¿Bien? ¿Qué significa 8% de volumen? Que hay 8 mililitros del soluto por cada 100 mililitros de solución. A eso se refiere. ¿Bien? Muy bien, porque estamos en porcentaje volumen. Y acuérdense que el volumen son los mililitros de soluto sobre los mililitros del volumen de la solución. ¿Ok? Continuamos. La siguiente unidad sería el porcentaje en masa-volumen, que se representa de la siguiente forma. Símbolo del porcentaje, M sobre B, masa sobre volumen. ¿Ok? En este caso, lo que nos va a indicar este porcentaje de masa-volumen es la masa del soluto, ojo, masa, por lo tanto tiene que estar expresada en gramos. La masa del soluto presente en 100 mililitros de la disolución, ¿ok? Por lo tanto, para poder calcular nosotros el porcentaje masa-volumen, lo que tenemos que hacer es dividir la masa en gramos del soluto entre el volumen de la disolución en mililitros multiplicado por 100, ¿ok? De allí que sea masa-volumen, ¿ok? Masa-volumen. La M de masa es del soluto y la del denominador, que sería el B, es de la solución o disolución también, ¿ok? Muy bien. Entonces, vamos a ver un ejercicio con este tipo de unidad física. Me dice aquí, ¿cuál es la concentración en porcentaje masa-volumen de una disolución 200 mililitros agregando 40 gramos de carbonato de calcio? ¿Ya? Muy bien, entonces primero sacar nuestros datos siempre. Como estoy en porcentaje masa-volumen, eso es lo que me pide, calcular cuál es el porcentaje masa-volumen de una disolución 200 mililitros. Entonces, el volumen de la disolución o solución será 200 mililitros.
preparada agregando 40 gramos de carbonato de calcio. Entonces, estos 40 gramos vendría a ser la masa, ¿sí? Vendría a ser la masa del soluto. 40 gramos, ¿ok? En este caso de carbonato de calcio. Ya tenemos aquí nosotros nuestros datos, ¿ok? Ya tenemos nuestros datos. Vamos a calcular. Porcentaje masa volumen se calcula dividiendo la masa del soluto en gramos, obviamente, entre el volumen de la solución, todo multiplicado por 100. Reemplacemos datos, porcentaje masa volumen, vamos a hacerlo aquí a la misma altura, el porcentaje masa volumen será igual, la masa del soluto será 40 gramos sobre el volumen de la solución, 200 mililitros, todo multiplicado por 100, ¿ok? Aquí las unidades no se van a eliminar, obviamente, ¿no? Pero lo vamos a expresar en porcentaje de masa volumen, y yo ya sé que sería gramos sobre mililitro. Entonces tendríamos 40 entre 200, todo multiplicado por 100. Y la respuesta sería 20% de masa volumen. ¿Qué significa esto? Que hay 20 gramos de soluto por cada 100 mililitros de solución. ¿Ah? Esta unidad es muy común, la usamos casi siempre. Por ejemplo, cuando nosotros preparamos 1 litro de limonada, le agregamos 180 gramos de azúcar. Entonces, en ese caso, esa limonada que yo estoy preparando está expresada en porcentaje de masa sobre volumen. Cuando nosotros vamos al hospital y nos enfermamos, ¿ok? Y nos tienen que hidratar, nos ponen dextrosa al 8%, supongamos, al 5% perdón, el dato real es al 5%. ¿Qué significa dextrosa al 5%? Obviamente, masa volumen. ¿Qué significa esto? Que hay 5 gramos de dextrosa, porque ese es mi soluto, por cada 100 mililitros de solución. ¿Ya? Otro suero que nos suelen dar cuando vamos al hospital es el cloruro de sodio. Una solución de cloruro de sodio al 0.9% en masa volumen. ¿Qué significaría 0.9%? Que hay 0.9 gramos de cloruro de sodio por cada 100 mililitros de solución. ¿Ok? Entonces, esas son nuestras unidades, ¿ya? Porcentaje masa volumen, que sería masa del soluto en gramos sobre el volumen de la disolución en mililitros multiplicado por 100. Esas serían nuestras 3 posibilidades. Ojo acá, ¿ya? Las 3 posibilidades de fórmulas que nosotros conocemos. Vamos a dejar por aquí a un ladito para poder desarrollar este ejercicio y ver en cuál de las 3 fórmulas tenemos que trabajar. Me dice, calcular la masa en gramos de un soluto disuelto en 300 gramos de una disolución al 18% masa volumen, cuya densidad es 1,21 gramos sobre mililitro. ¿Ok? Entonces, este es un ejercicio ya de aplicación. ¿Cómo tengo que desarrollar estos ejercicios? Primero, voy a obtener los datos. ¿Ok? Entonces, estos ejercicios los vamos a desarrollar primero obteniendo nuestros datos. Me pide calcular la masa en gramos de un soluto. Entonces, masa del soluto es lo que yo tengo que calcular en unidades de gramos. Disuelto en 300 gramos de una disolución. 300 gramos de una disolución. Gramos es unidad de masa, entonces lo que tengo acá sería la masa de la disolución o solución, que es lo mismo, serían 300 gramos. Al 18% masa volumen. El porcentaje masa volumen es igual a 18%.
cuya densidad, ojo, en este ejercicio me dan la densidad. ¿La densidad de quién? La densidad de la solución. 1,21 gramos sobre mililitro. Ya está. Ya tenemos nuestros datos. Ahora sí, nosotros tenemos que analizar esta información. Y para analizar esta información, nosotros necesitamos simplemente ver aquí de estos datos cuáles están expresados o se calculan a partir de fórmulas. ¿Ya? En nuestro caso, el porcentaje masa-volumen se calcula usando una fórmula. ¿Qué más? La densidad de la solución también se utiliza usando una fórmula. ¿Bien? Bien, me pide hallar la masa del soluto. Para hallar la masa del soluto, pues yo tendré que utilizar en este caso esta fórmula que me están dando acá como dato, porcentaje masa-volumen. Entonces, escribo aquí porcentaje masa-volumen, ¿ok? Es igual a la masa del soluto sobre el volumen de la solución, todo multiplicado por 100. Entonces, como vemos, aquí está la masa del soluto. Miren, lo que me piden hallar. Aquí está la masa del soluto, lo que yo tengo que calcular. Entonces, tendré que despejar la fórmula de la masa del soluto. Vamos a despejar. La masa del soluto será igual al porcentaje masa-volumen, ¿sí? Todo multiplicado por el volumen de la solución dividido entre 100, ¿ya? Entonces, analicemos la fórmula. ¿Tengo el porcentaje de masa? Volumen, sí lo tengo. El volumen de la solución, veo mis datos. ¿Tengo el volumen de la solución? No tengo el volumen de la solución. ¿Se dan cuenta? No tengo este dato que vendría a ser el volumen de la solución. Eso significa que yo tengo que calcular primero el volumen de la solución. Aquí en mis datos no está. ¿De dónde podría sacar yo el volumen de la solución? Obviamente que de la densidad de la solución, porque ustedes acuérdense que la densidad de la solución es igual a la masa de la solución sobre el volumen de la solución. ¿Se dieron cuenta? Entonces, aquí tendré pues primero que calcular el volumen de la solución, despejar el volumen de la solución. ¿Sí? Entonces, aquí tendré yo lo siguiente. El volumen de la solución será igual a la densidad de la, perdón, a la masa de la solución, entre la densidad de la solución. Entonces, aquí yo ya puedo desarrollar mi ejercicio. Entonces, esos son los pasos. ¿Ya? Primero, calculamos el volumen de la solución. Y segundo, voy a poder recién calcular la masa del soluto. ¿Sí? Entonces, empecemos aquí con nuestro ejercicio. Empecemos con nuestro ejercicio. Resolución. Por eso yo necesito analizar primero mis fórmulas. ¿Ok? Resolución. Empecemos por el volumen de la solución. El volumen de la solución será igual a la masa de la solución sobre la densidad de la solución. ¿Bien? Entonces, el volumen de la solución será igual. ¿Cuánto es la masa de la solución? Aquí en mi dato está, 300 gramos. Sobre la densidad de la solución, ¿cuánto es? 1,21. 1,21 gramos sobre mililitro. Gramo y gramo se va y me da unidades de volumen. En este caso, yo tendría 300 entre 1,21 será 247,9 mililitros. Esto viene a ser el volumen de mi solución. Ya está el paso número 1. Ahora el paso número 2 era calcular la masa del soluto, que es igual al porcentaje masa-volumen sobre el volumen de la solución, todo dividido entre 100. Entonces, simplemente reemplazamos. La masa del soluto será igual. ¿Cuánto es el porcentaje masa-volumen? Está acá en mis datos, el 18%. Entonces, aquí, 18. Por el volumen de la solución, 247,
247,9 sobre 100. ¿Ok? Entonces, esto sería 18 por 247,9, todo dividido entre 100. La respuesta sería 44,622 gramos. ¿Ok? Sería la masa del soluto. Es sencillo. Lo único que yo tengo que hacer es analizar mis fórmulas. Primero, acá me dan porcentaje en masa, entonces escribo porcentaje masa-volumen. Entonces escribo mi fórmula del porcentaje masa-volumen. Luego me dan la densidad y yo recuerdo que la densidad también se obtiene a través de una fórmula que sería la masa de la solución sobre el volumen de la solución. Entonces, analizando estas fórmulas, yo me doy cuenta que aquí está lo que me están pidiendo, que es la masa del soluto. Entonces, despejamos nuestra masa del soluto y tendré que la masa es el porcentaje masa-volumen sobre el volumen de la solución. Cuando yo intento reemplazar los datos aquí, me doy cuenta que el volumen de la solución no sé cuál es. Entonces, lo que yo voy a hacer es utilizar la fórmula de la densidad, ¿ok?, para poder despejarlo. Y despejamos el volumen de la solución, que sería masa sobre densidad. Y luego simplemente ya reemplazo, pues, ¿no? Primero hallamos el volumen y luego hallamos la masa del soluto. Siguiente ejercicio. Calcular la masa en gramos de un soluto disuelto en 200 gramos de una disolución al 15% de volumen cuya densidad es 1,54. Entonces, empezamos primero sacando nuestros datos. Me pide calcular la masa del soluto disuelto de una disolución. Gramos es masa, entonces esto será la masa de la disolución o de la solución, que es lo mismo. Sería 250 gramos. Al 15% masa-volumen. Porcentaje masa-volumen es igual al 15%. Y la densidad de la solución me dice que es igual a 1,54 gramos sobre mililitro. ¿Ok? Ya obtuve mis datos. Ahora lo que yo voy a escribir aquí al ladito van a ser fórmulas. ¿Ok? Las fórmulas que estén contenidas en mis datos. ¿Qué fórmulas están contenidas en mis datos? El porcentaje, masa, volumen y la densidad de la solución. Entonces, escribimos aquí nuestras fórmulas. Porcentaje, masa, volumen y densidad de la solución. ¿Ya? El porcentaje masa, volumen se calcula dividiendo la masa del soluto entre el volumen de la solución por 100. Y luego la densidad de la solución. Se calcula dividiendo la masa de la solución sobre el volumen de la solución. Como ya tengo estas dos fórmulas, que eso es lo primero que yo debo hacer, es escribir las fórmulas, vamos a analizar cómo vamos a utilizar estas fórmulas, ¿ok? Entonces, paso número 1, escribimos los datos, o paso A lo voy a poner. Escribimos los datos. Paso B, escribimos las fórmulas que están en nuestro ejercicio. En este caso, porcentaje en masa, ¿sí? Y densidad de la solución. ¿Ya? Densidad de la solución y porcentaje masa-volumen. Escribimos nuestras fórmulas. Y una vez que escribimos nuestras fórmulas, analizamos. ¿Qué es lo que me pide calcular? La masa del soluto. ¿En cuál de las dos fórmulas está la masa del soluto? Está aquí. Aquí está la masa del soluto. Entonces, vamos a ver que yo voy a tener que despejar esta fórmula, ¿ok? Y para despejar esta fórmula y calcular la masa del soluto, entonces decimos, nuestra masa del soluto será igual al porcentaje masa-volumen por el volumen de la solución, todo entre 100, ¿ya? Entonces analizamos nuestra fórmula y el porcentaje de masa-volumen sí lo tengo. El volumen de la solución no lo tengo. Entonces tendré que calcular el volumen de la solución, porque ese dato no lo tenemos. ¿Y de dónde calculamos el volumen de la solución? Pues cuando yo analizo mi fórmula de la densidad, me doy cuenta que aquí está el volumen de la solución, fíjense. ¿Bien? Entonces, despejamos el volumen de la solución.
que será igual a la masa de la solución sobre la densidad de la solución, ¿sí? Entonces, empezamos por aquí. Primero, calculamos el volumen de la solución. Y segundo, vamos a calcular ya pues lo que me están pidiendo a mí en mi ejercicio, que es la masa del soluto. Vamos a ver, el volumen de la solución será igual a la masa de la solución sobre la densidad de la solución. Calculando, me dará que la masa de la solución está aquí en mi ejercicio, 250 gramos me dice, sobre la densidad de la solución, que es 1,54. 1,54 gramos sobre mililitro. Entonces, ¿cuánto nos resulta esto? Que el volumen de la solución es igual a 162,3 mililitros. ¿Ok? Ya calculé entonces el volumen de la solución. Ahora sí, vamos a calcular la masa del soluto, porque esto era lo primero que yo tenía que hacer. Ahora calculamos la masa del soluto. Y la masa del soluto es igual al porcentaje masa-volumen, ¿ok? Por el volumen de la solución, todo entre 100, ¿ya? Entonces, los gramos de masa del soluto. Entonces, acá tendré que los gramos de la masa del soluto será igual, porcentaje masa-volumen, 15%. El volumen de la solución, 163,3. Todo dividido entre 100. La masa del soluto es igual a 24,35 gramos. ¿Sí? Y allí termina mi ejercicio.